Buenas tardes, profesor, compañeros, todos. Hoy voy a exponer sobre la corteza cerebral, la explicación de las áreas de Brodmann y las unidades funcionales de Luria. Los lóbulos cerebrales son las diferentes regiones en las que se divide la corteza cerebral. Existen 4 lóbulos diferentes y cada uno se encuentra en los 2 hemisferios cerebrales. El frontal es el amarillo, el temporal el rosa, parietal el verde y en el que nos concentraremos hoy, el occipital. El lóbulo occipital es el lóbulo que se localiza en la zona posterior del cerebro. Tiene como función la de procesar las imágenes provenientes de la retina. La función primordial del lóbulo occipital es interpretar los impulsos eléctricos que le manda el nervio óptico, analizarlos y mostrar la imagen. En lo que son las lesiones del lóbulo occipital, puede llevar a discapacidad visual, convulsiones focales o déficits sensitivos o motores. Las áreas de Brodmann 17, 18 y 19 se encuentran dentro del lóbulo occipital y forman las cortezas visuales. El área 17 de Brodmann, lo podemos ver por esta línea negra, es la más pequeña de la 17, la 18 y la 19. Se trata de la primera área de la corteza, que empieza a procesar la información visual del núcleo geniculado lateral, poseyendo además un mapeado o representación retinotópica del ojo y del campo visual, que permite un procesamiento más preciso. Obtiene también las primeras impresiones de color, orientación o movimiento. En ejemplos más prácticos, se podría decir que esta área es la que hace que distingamos el amarillo del verde o que nos orientemos por las calles que ya conocemos. Dependiendo de dónde y cómo se produzca un daño o lesión en esta región, se puede producir una ceguera cortical parcial o completa. Por ejemplo, si el banco superior del surco catarain está dañado, entonces el banco inferior del campo visual estará afectado. El área 18 de Brodmann es la que está al lado de la 17 y de la 19, justo en el medio. Es una de las cortezas extraestriadas que forman parte de la corteza visual secundaria. Permite la visión en 3 dimensiones y la detección de la intensidad lumínica. El ejemplo de vida cotidiana de esta área es el ver las cosas como son, en 3 dimensiones, tal y como, tal como el cerebro que les estoy mostrando, o notar, por ejemplo, la luminosidad del sol. El área 19 de Brodmann es la más grande de todas. Es también una de las cortezas extraestriadas o visuales secundarias, y en este caso permite también el reconocimiento visual de los estímulos al vincularse con la memoria. El ejemplo en este caso podría ser pasar por una calle por la que no pasabas hace años y al cruzarla, recordar muchos momentos en ese lugar. Ahora les hablaré sobre las unidades funcionales de Luria. Luria propone que el funcionamiento cerebral se presenta por el trabajo de 3 unidades funcionales organizadas, cito arquitectónicamente y jerarquizada, que se encargan de toda actividad mental y comportamental. La primera unidad funcional se encuentra en el tronco cerebral y tálamo, esta parte de aquí. Sus características son los procesos metabólicos internos, que tienen un carácter innato e instintivo, estímulos del mundo exterior, que actúan como un reflejo de orientación ante los fenómenos circundantes, y la conducta programada, que se ejecuta para la consecución de metas con la íntima participación del lenguaje. La importancia de esta primera unidad funcional radica en el hecho de que favorece la activación y orientación de la atención, mediante la focalización de la conciencia, sin su intervención. El procesamiento de la información y la activación de los mecanismos cerebrales que regulan el aprendizaje serían imposibles, ya que no es posible aprender si primero no se pone atención en el objetivo, en el objeto de aprendizaje.
Una lesión en esta área provocaría un fallo general de la entrada de información, conduciendo a una alteración de los procesos de atención, vigilia y memoria, y en casos más graves, un estado de coma. A la primera unidad funcional le son atribuidas funciones vitales como la conducta instintiva para la procreación y defensa, la regulación del sueño, vigilia y los diferentes niveles de activación cortical necesarios para las exigencias del entorno e intereses del individuo, y la regulación refleja de funciones psicológicas, neurológicas, endocrinas e inmunológicas, que mantienen la homeostasis del organismo. La segunda unidad está localizada en el córtex, la parte posterior de la fisura central. Comprende toda la corteza de los lóbulos parietal, temporal y occipital. Sus características son la organización jerárquica de sus estructuras, la alta especificidad modal de las neuronas que la componen y la lateralización progresiva de las funciones a las que se encuentra vinculada. Esta unidad es la encargada de adquirir, procesar y almacenar la información procedente del medio externo e interno, codificándola y transportándola hacia el interior del sistema nervioso. Sus lesiones producen trastornos sensoriales, perceptivos o cognitivos. La segunda unidad funcional garantiza el análisis, síntesis y almacenamiento de la información, lo cual es muy importante en toda cognición, por lo que se podría decir que sin esta unidad no podríamos recordar en dónde vivimos ni comunicarnos con otras personas. La tercera unidad se encuentra ubicada en el lóbulo frontal, todo lo amarillo. Tiene a cargo las funciones ejecutivas de programación, regulación y verificación de la actividad mental y de la conducta. Emite respuestas a través de sistemas motores o a través de las glándulas. Controla la conducta de tipo compleja, que es programada mediante la generación de intenciones, planes y programas de acción. Una lesión en esta unidad funcional genera un síndrome disejecutivo, es decir, la pérdida de la capacidad para la regulación del comportamiento motivado junto con la dificultad para concentrarse. Gracias a podemos crear intenciones, formar planes, programar acciones o, en palabras más sencillas, qué hago y cómo lo hago. A partir de la división del cerebro en unidades funcionales, Luria afirmó que cuanto más específicas y complejas es una conducta, más tiende a estar distribuida por el cerebro, mientras que cuanto más específica sea, más tiende a estar localizada sobre áreas concretas. Muchas gracias por su atención.